Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días. Es grato, como siempre, acompañarlos. Estamos nuevamente en Justicia en Democracia, aquí por su canal, Democracia TV, y también a través de nuestra estación Democracia 920 AM. El día de hoy la convocatoria está realizada para analizar algo que a esta hora mismo podría estar ya siendo materia de análisis legislativo. Un proyecto de ley que lo que buscaría es precisamente prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Y para aquello nos acompaña la máster y politóloga Cecilia Mena, de Acción Ciudadana por la Democracia y el Desarrollo, conocido como Hace Democracia. Esto forma parte también de la Coalición Nacional de Mujeres. El proyecto de ley sobre la erradicación de la violencia contra la mujer, que ha venido tratándose ya por un tiempo bastante prolongado como una respuesta a un reclamo social. Y vamos a iniciar un poco quizás en este análisis, viendo la coyuntura que se presenta. Nosotros hemos observado desde la misma aplicación del COIP con los cambios en las normativas que se dieron, esto de evidenciar lo que ocurre en la violencia, el femicidio, como una de las manifestaciones mayores de la violencia contra la mujer, que lleva precisamente a la concepción de que alguien, por el hecho de ser mujer, puede ser violentada, pero además puede ser quitada la vida. Así es. Cuando entendemos una dinámica tan amplia, tan vasta, además de lo que ha venido ocurriendo en nuestro país, que no es coyuntural, que lastimosamente viene a ser un tema de muchísimo tiempo, cuando se entendía lo que implica la violencia contra la mujer simplemente como una cuestión natural, como una cuestión común, un hecho que yo digo, en ninguna cabeza cabe entender que alguien puede ser violento con otro ser humano, y verlo como un hecho cotidiano sin que tenga ninguna trascendencia, pues quizás nos llevó a encontrar dentro de todo lo que se debía exigir de parte de la legislatura, ya que es el ente que debe, de donde debe emergir la legislación, pues exigir que existan normativas que vayan a defender a las mujeres. Un proyecto de ley que ahora mismo estaría en manos de la Asamblea Nacional, que ha sido ampliamente debatido, lo decíamos nosotros, que ha sido cuestionado también. Pero arranquemos un poco por la concepción y veamos qué es lo que ha ocurrido en este Ecuador, quizás en Latinoamérica, qué es lo que ha ocurrido en el mundo. ¿Por qué el hecho de concebirnos como mujeres nos pone en esta circunstancia de indefensión o en esta circunstancia de ser totalmente vulnerados nuestros derechos? Bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Gracias, Verónica. Buenos días con quienes nos escuchan, con quienes nos ven también. Mire, la Coalición Nacional de Mujeres, el Movimiento de Mujeres del Ecuador, históricamente ha venido denunciando este flagelo, que es la violencia contra las mujeres y las niñas. Y como usted bien dice, Verónica, no es particular, no es solo de aquí en Ecuador, es una situación mundial. La estructura patriarcal, es decir, con esta mirada masculina, cómo se construye en nuestras sociedades históricamente desde la época greco-romana, definida así, es muy difícil cambiar. Ha sido sumamente complicado el tratar de poner en un esquema de equidad de oportunidades e igualdad de derechos a los sujetos, hombres y mujeres, en nuestras sociedades, y hablo a nivel mundial y obviamente lo propio en el Ecuador. Esta desigualdad y esta naturalización de la desigualdad es la que efectivamente, como usted bien dice, ha hecho que nos piensen a nosotras como un apéndice del hombre, desafortunadamente, y ese mirarnos como un apéndice del hombre sin capacidad de decidir sobre su proyecto de vida, sobre sí misma, ha hecho también que se piense que usted puede ser un objeto a cuidar y a dañar, porque es propiedad de alguien. Y ahí me quiero detener porque cuando uno estima precisamente lo que implica el hecho de pertenecer a alguien, darle esta connotación de lo que es la propiedad de alguien, implica que también tiene poder, dominancia y que podría ejercer estos niveles de violencia. Pero decía, me detengo allí, porque cuando nosotros concebimos la violencia debería ser rechazada desde todas las órbitas, no exclusivamente, y quizás este es uno de los argumentos que también se escucha, ¿por qué hablar de la violencia contra la mujer y no hablar de la violencia en general o la violencia contra la familia, en donde no necesariamente solamente estamos hablando de mujer y niñas, sino en general de todos quienes la conforman? Efectivamente, las sociedades
padecemos violencia, la estructura social es violenta, pero desafortunadamente la construcción social, ¿no? ¿Cómo se da? ¿Cómo se asume? Usted como mujer seguramente tiene un respeto por su padre, por su madre también, pero si en la relación entre padre y madre usted sabe que hay alguien que toma las decisiones. Y ya desde concebir de esa manera las relaciones que inician en su casa, pero que se traslapan a la escuela, a todos los espacios públicos donde usted se desenvuelve, donde hay uno predominante que es la mirada masculina, que define cómo se organiza la vida, y que hay otras que en teoría deberíamos aceptar esto sin cuestionarlo, complica en extremo las relaciones y obviamente las torna violentas cuando usted quiere salir de ese contexto. ¿Y por qué específicamente se dan las situaciones de violencia? Y está científicamente comprobado. En este momento hay estudios que a usted le indican que conforme esta relación de poder se va disminuyendo de los unos hacia las otras, ese querer controlar, ese te amo, te necesito, esa mal concebida idea del romanticismo, del enamoramiento, del amor como propiedad mía, hace que si usted no actúa de la manera que yo estoy determinando, usted tiene que volver a mi caudal, a cualquier forma. Y si usted continúa en ese deseo de hacer su voluntad, yo tengo que enseñarle, porque yo tengo la razón, cómo usted debe comportarse y actuar dentro de una sociedad. Y hasta tengo la posibilidad, porque si es que me saqué de mis casillas y no estoy con mis 5 sentidos, hasta de matarla. Acuérdese que antes de que sea aprobado el COIP y se apruebe la muerte a una mujer por ser mujer en este marco de relaciones de género, usted podía matar como un crimen pasional. Por supuesto. Entonces, como una argumentación lógica simplemente de la reacción natural de una persona que no puede controlarse. Claro, claro. Y estamos entendiendo un poco la dinámica de lo que es la violencia y de cómo la violencia ha ido también, no sé si generando una estructura mental dentro de hombres y mujeres, de unos en justificar y en otros también de argumentar a favor, porque no podemos dejar de lado el entender que muchas mujeres pueden pensar que la violencia es natural y que es parte de la dinámica social, que es parte del quehacer cotidiano, de lo que implica una relación afectiva o amorosa, y hasta una relación, qué sé yo, laboral o de cualquier cosa que pueda estar inmersa. Y es por eso precisamente que la Asamblea Nacional, y esto el cumplimiento simplemente de algo que la sociedad ha exigido y que desde las autoridades también venía siendo una cuestión necesaria, empezaron a hablar de un proyecto de ley que ahora lo que buscaría es erradicar la violencia en contra de la mujer. Un proyecto de ley que a criterio de muchos sectores no enmarca o no abarca al menos todo lo que debería. Sí. Y ustedes tienen un planteamiento y tienen además una ponencia que ya ha sido expuesta hacia el propio legislativo. Mire, Verónica, nosotras, acuérdese que tenemos o teníamos la ley 103, que con mucho sudor y lágrimas lo lograron las mujeres en el 95. Y esta ley 103 es la que generó estas comisarías para denuncia inmediata, para medidas de protección inmediata de las mujeres y para poner en evidencia la violencia contra las mujeres. Sale el COIP en 2014 y esas medidas que antes eran inmediatas se tornan, y ya lo habíamos dicho mientras se debatía el COIP, que se tornan discrecionales, es decir, un juez, un operador de justicia puede determinar si se las entrega o no. Y con esta naturalización de la sociedad hacia la violencia, esto es súper grave, porque hemos visto desde que está en vigencia el COIP que las muertes de las mujeres, que están muriendo cada 53 horas en nuestro país, es algo complejísimo y se va agravando la forma en cómo se cometen los delitos. Cada vez es más cruenta, cada vez es más visible. Que las violencias contra las niñas cada 4 horas, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, por estas situaciones y porque nosotras en el 2014 ya hicimos ejercicio para poner en escucha de la Asamblea una propuesta de ley construida por todo el movimiento, que no tuvo eco. Tratamos de que ingrese por iniciativas ciudadana. En el 2015 logramos recolectar 27,000 firmas, no las 30,000 que el Consejo Electoral nos pedía.
pero no hemos acallado nuestro esfuerzo de que tengamos una ley con medidas inmediatas de protección a las mujeres. Y efectivamente, como usted dice, en este momento, con un nuevo gobierno, hemos podido, después de 10 años, volver a un espacio que estaba negado para nosotras, ¿sí? Que es la Asamblea, a que se nos escuche esta demanda ciudadana. Entonces, efectivamente, empieza, a raíz de esto que le estoy comentando, a ser tan visibles los femicidios y nos dan la pauta de sí. Debatamos y construyamos una propuesta de ley que responda a este eminente problema. ¿Cuál es el tema? El tema es que nosotras hasta el momento hemos planteado 2 propuestas de ley y en el primer debate, se planteó ya una unificación de lo que inicialmente presentó la coalición con lo que presentaba la Asamblea. Pero esa unificación tomó cosas mínimas de nuestra primera propuesta. Saca esta propuesta unificada a la Asamblea, la comisión ocasional definida por la Asamblea Nacional para proponer la ley de erradicación de la violencia contra las mujeres y unifica estas 2 propuestas con las connotaciones que le cuento, dan tiempo para que se vuelva a aportar. Desilusión nuestra, no estaban tomados nuestros aportes, volvemos a trabajar en esta propuesta unificada, nos mandamos todo un entramado y el lunes vimos que se ha tomado nuevamente cosas mínimas y las pocas que se tomaron se descontextualizaron. Y vamos a ir abordando un poco para ver cuáles son los reclamos desde este sector, porque quizás desde la explicación que viene de la legislatura, se hablan más bien de acciones integrales, se habla de lograr que exista cabida y responsabilidad de muchísimos sectores dentro de la misma administración, no solamente de la Administración de Justicia, sino dentro de la misma administración del Estado, para propender a cuidar de la mujer, a cuidar en todos sus niveles, ¿no? Y yo veo la integración, por ejemplo, de los distintos ministerios de Justicia, Educación, Salud, Seguridad, Trabajo, Inclusión Económica Social, del propio Consejo de la Judicatura, no faltaba más, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Defensoría del Pueblo, el Consejo de Regulación, la Defensoría Pública, quería decir, el desarrollo de todo lo que tiene que ver con los GATS también involucrados en esto y del Consejo Nacional para la Igualdad de Género. Es decir, si uno lo mira desde la distancia y observa, hay una integralidad tan amplia que a todos como sociedad y a ellos como autoridades nos compete el garantizar que no exista violencia contra la mujer. Si están inmiscuidos todos ellos, si se habla de una eliminación progresiva de estos patrones socioculturales, de los estereotipos que justifican o que, sobre todo este concepto que a mí me espanta, naturalizan la violencia contra la mujer, ¿qué hay de malo en todo ello? O sea, ¿qué es lo que está faltando? Porque esto nos da una panorámica de que todo el mundo está inmerso. Claro, esa es, creo que la primera desilusión más grande que hemos tenido como movimiento, la Coalición Nacional. ¿Por qué? Porque a primera vista a ustedes están planteando un sistema nacional para prevenir y erradicar la violencia. Y eso suena espectacular, digamos, suena de avanzada, un sistema. Ok, pero entonces, para hablar de un sistema, nosotros decíamos, es importante, primero, en el primer título, definir claramente cuáles son los sujetos de derecho. En este caso estamos hablando de que somos las mujeres a lo largo de nuestro ciclo de vida, ¿sí? En toda nuestra diversidad, sin ningún distingo, ¿no? Y ese como primer elemento. El enfoque de género obviamente tiene que estar en toda la ley, porque es la relación de género la que complica esta situación de la violencia. Eso como primer elemento. Como segundo elemento del título 2, que es precisamente a lo que usted hace alusión, que es el Sistema Nacional para Prevenir y Erradicar las Violencias, la mayor preocupación que nosotros tenemos en este sistema y en este planteamiento es que no aterriza. Cuando usted hace una ley sin un mecanismo de política pública que le permita aterrizar este gran sistema, y el sistema que es un conjunto de subsistemas donde intervienen entidades públicas, privadas, actores de la sociedad civil, pero también del Estado, con
planes, programas, políticas, servicios, todo aglutinándose para prevenir, atender, proteger y reparar a las mujeres en situación de violencia. La dificultad es que desde la concepción ya hay una falencia, ¿no? No se lo ve como este entramado de sistema. Donde se pone mucho esfuerzo es en definir las instituciones del gobierno central que van a ser parte de este sistema. Se preocupan también de definir quién va a ser el órgano rector del gobierno central que va a ser parte de ese sistema y dan una serie de atribuciones que seguramente ya están dentro de las atribuciones de estos ministerios rectores y la ponen en la ley y le pagan también unas atribuciones a los gobiernos locales, ¿sí? Para cumplir la ley. Y dentro de este entregar las atribuciones a los gobiernos locales nos preocupa tremendamente porque usted sabe que en el Código de Ordenamiento Territorial a usted como gobierno local le dan unas atribuciones, le dan unas competencias, pero tienen que darle una presupuestación. Por supuesto. Debería venir de la mano, es por los lógica. Dos grandes vacíos de esta propuesta, el primer gran vacío es que no se avisora un mecanismo de planificación, es decir, esto no está en el Plan Nacional de Desarrollo, definiendo claramente cuál sería el mecanismo de articulación que permita a este ente rector aterrizar con un ente del gobierno autónomo descentralizado para efectivamente aterrizar en territorio. Se indica que el gobierno local tendrá que generar en sus juntas que actualmente existen gracias a un código de la niñez y adolescencia como herramienta para responder a las situaciones de abuso, acoso, violencia que sufre la niñez y la adolescencia, que serán estos mismos espacios los que van a atender a mujeres víctimas de violencia. Y nos preocupa enormemente porque estos espacios, primero que no están en todos los municipios, están en 169 municipios y ya se encuentran desbordados. Entonces, se indica que serán estos los espacios que ahí tendrán que tener, nosotros hemos propuesto que el espacio que atienda la violencia contra las mujeres debería tener especificidad y unos profesionales para atenderlo. Bueno, pues lo ubican aquí mismo, ¿no? Y esto no se puede ver, no se podría entender como no sé si un proyecto macro en donde se estén delineando realmente estas macroestructuras de lo que va a ser para poder luego aterrizar a través, qué sé yo, no sé si de reglamentos o de leyes que podrían permitir ya aterrizar los problemas concretos. Pero este es el problema, que si usted revisa en la ley, los mecanismos de articulación de la propuesta de ley es un observatorio y un sistema de registro único de información. Yo le pregunto a usted, Verónica, ¿esos son mecanismos de aterrizaje de la ley para que vaya al territorio? No, un mecanismo de articulación puede ser una agenda nacional y local, puede ser una estrategia nacional descentralizada para articular la propuesta, el planteamiento de ley. Es decir, ese es un mecanismo, una bisagra, ¿no es cierto?, que nos permite. Eso no existe. Esta es la primera y más grande falencia. Y el segundo mecanismo, y permítame que le interrumpa, es que esto debe estar claramente definido como un sistema nacional descentralizado, pero ha habido una voluntad clarísima de no entregar este poder a los gobiernos locales con la capacidad de planificar y con la capacidad de presupuestarlo, definiendo un mecanismo claro que tampoco está definido porque lo que se plantea no nos responde. Y en la propuesta de ley, usted el momento en que se va al mecanismo como tal, no tiene procedimiento, no tiene definiciones claras y con una propuesta de ley sin mecanismos y sin procedimientos, eso no va a aterrizar. ¿Hay alguna carga política en todo esto? ¿Es un manejo político lo que estamos viviendo? Percibimos que sí. Percibimos que hay seguramente el contexto político está también influyendo en esta mirada y en cómo se está proponiendo la ley. Esa es una gran preocupación. En nuestra propuesta de ley, Verónica, planteábamos un sistema nacional descentralizado donde hay un organismo rector en el gobierno central, pero también hay un órgano rector en el gobierno local, de manera que estos dos compartan la responsabilidad y la corresponsabilidad en los dos niveles y donde estén
las funciones del gobierno, la ejecutiva, la judicial, la de control, claramente definidas en prevención, en protección, en reparación, de manera que pudiera tener como un vicio de sistema como tal, ¿verdad? Donde al articular las funciones del Estado y los órganos a nivel nacional y a nivel local, pudiéramos realmente llegar con propuestas y con acciones concertadas, conjugadas a nivel territorial. Esa era nuestra propuesta. Y de parte de los municipios y de parte de los gobiernos, es decir, de estos GAPs, ¿ha habido también respuestas favorables, positivas? Uno puede ver que existen, no sé, pues también la necesidad de poder afrontar. Claro. Me pongo a pensar en aquello porque se les ha atribuido a los gobiernos, a las administraciones de gobiernos seccionales, tantas competencias y no han logrado dar en muchos sitios pues realmente pasos positivos en el manejo del tránsito, en el manejo de otro tipo de cosas. Y poner en manos de ellos una nueva instancia tan sensible como vendría a ser, ¿no sería complicar un poco más el hecho? Mire, Verónica, muchos municipios del país, y le digo porque nosotras estamos trabajando como actoras de procesos de cambio en los territorios, la violencia ha sido una de las cosas que más le ha motivado a la mujer a participar en la política ecuatoriana. Muchas de nuestras mujeres autoridades llevan la bandera de erradicación de la violencia en sus territorios. Ellas, como la que le habla, somos convencidas que si no erradicamos la violencia, no estamos haciendo nada para cambiar nuestros territorios. Entonces, son nuestras aliadas y en las provincias, en los cantones, usted tiene iniciativas muy interesantes. Porque lo sin conocen que la le hayan realidad, dado la competencia. quizás porque conocen la realidad más cercana, ¿no? Porque su hija, es su tía, es su hermana, es su sobrina, es su familiar el que está muriendo en ese Pero territorio. ¿qué pasa entonces si estamos observando una legislatura en donde existe un número elevado de asambleístas mujeres, que yo entiendo dentro de la comisión habrá también asambleístas mujeres que pueden tener una percepción distinta de, no sé si desde un hecho personal, pero sí desde un hecho que venga a darle una visión distinta de lo que implica la violencia contra la mujer, porque la ha observado, la habrá vivido en algún momento. ¿No hay este mismo nivel de responsabilidad, de entendimiento de las necesidades que se debe tener o cumplir? A mí me queda la duda. Es decir, seguramente sí la hay, seguramente sí por eso están planteando esta propuesta, pero también hay otras apuestas que usted y yo no las conocemos, pero como ciudadana, como militante, como integrante de un movimiento mayor que se ha jugado por una vida libre de violencia para las mujeres y las niñas ecuatorianas, yo sí le puedo decir que como doliente, sí sé que para una mujer ecuatoriana hoy por hoy, sin la ley 103 y sin las medidas de amparo que teníamos con la ley 103, es súper difícil acceder a una medida de amparo. Con el COIP, y ya lo habíamos denunciado, si usted quiere tener una medida de amparo, primero tiene que presentar la denuncia. Si usted presenta la denuncia, y lo estamos viviendo, porque tenemos todos los días casos, llego con un pinchón de cuchillo a denunciar en fiscalía, pero fiscalía está saturada, está rebasada, y nos dice, no es tan grave, ¿por qué no trata de ver si puede resolver? Y desalienta su denuncia. Y usted, viendo un sistema así, seguramente lo que usted quería era una medida de amparo, pero sin la denuncia usted no puede hoy por hoy tener una medida de amparo. ¿Cuántas hermanas nuestras han sido muertas e intentaron, y eso lo tenemos casos de súper emblemáticos que están siendo conocidos hoy, que las compañeras quisieron ir a denunciar, no les tomaron la denuncia, 4 o 5 días más tarde aparecieron muertas. Y yo por eso decía, cuando uno escucha informaciones como la que ahora nos están dando a conocer y cuando nos demuestran en el día a día los medios de comunicación, tenemos la horrible tarea de estar transmitiendo a ustedes un hecho de violencia que derivó a la postre en la muerte de una mujer por el hecho de ser mujer y en ocasiones no solamente de ella, sino de sus hijos. Y estamos observando en este día a día, por eso yo le decía, me cuesta tanto hablar de la naturalización de la violencia como un hecho que deja de ser realmente un llamado de atención a nuestro comportamiento. Observamos en las últimas semanas algo que ha conmocionado a la sociedad ecuatoriana, casos
más de 700 casos de denuncias admitidos por el propio Consejo de la Judicatura sobre la violencia en el abuso sexual a menores. Hechos de todos los días. Cada día, un nuevo caso, cada día una nueva denuncia. Llegan al punto de naturalizar el hecho como si fuese algo más que pasa. ¿Qué es lo que tiene que motivar entonces? ¿Hacia dónde deberíamos trabajar? No solo las mujeres, la sociedad en general, para que no tengamos que seguir viendo esto como un hecho natural, como una concepción del día a día, como una noticia más, sin que tomemos en cuenta que realmente hay muchas cosas por hacer. Y lo decía Cecilia en algún momento, este tema de las denuncias que antes en la comisaría uno podía evidenciar cómo se daban las cosas con un trámite quizás mucho más ágil, un poco más certero en procura de evitar que la amenaza de un hombre pueda repetirse hasta escalar hacia no sé dónde. ¿Qué es lo que debería entonces, dentro de esta dinámica que ahora la Asamblea va a poder receptar todos estos cambios para incluirlos, dependiendo de cómo vaya en este primer debate, y incluirlos para el segundo debate? ¿Qué exigirían ustedes que sea tomado en cuenta como algo sine qua non, sin lo cual no se va a lograr un cambio real? Así es. Exactamente tres cosas sumamente puntuales. Definir con claridad en esta propuesta de ley los sujetos de derechos que somos las mujeres y las niñas. Vamos a hacer una pausa ahí. Y yo quiero preguntar algo porque me viene a la mente, y porque aquí en esta estación en la que procuramos abordar todas las temáticas, alguien me llamaba y me decía, bueno, cuando nosotros hablamos de mujeres, ¿estamos hablando de esta concepción de género? ¿Estamos hablando de sexo? ¿De qué estamos hablando? Porque quizás muchas mujeres pueden sentirse también vulneradas por el hecho de sentirse mujeres, aunque su naturaleza física sea distinta. A ver, estamos hablando de las mujeres en todo su ciclo de vida. Niñas, adolescentes, adultos mayores, mujeres adultas. Estamos hablando de las mujeres indígenas, mujeres rurales de las comunidades, de las diferentes nacionalidades que perciben la diferencia individual y colectiva. Estamos hablando de las mujeres de diferente orientación sexual. También, por supuesto, nuestras hermanas sufren vejación. De todas ellas estamos hablando, de todas las mujeres ecuatorianas. Ese como primer elemento claro, transversal. El segundo, estamos pidiendo un sistema nacional descentralizado con una claridad absoluta de el mecanismo de planificación y el mecanismo de presupuestación para que lo que se defina en el gobierno central aterrice al gobierno local y podamos realmente aplicar unas medidas inmediatas de atención, si es que son administrativas, inmediatas igual, de atención para prevenir la violencia. ¿Y hay estructura en el Estado como para poder afrontar aquello? Hay que hacer como en su momento se hizo para el Código de la Niñez y de la Adolescencia, que tampoco había una estructura del Estado, y sin embargo, soñando, se crearon estas juntas de protección a la niñez y a la adolescencia. Pasa lo propio con las mujeres. No hay, pero hay que crear. Este es un problema que tenemos y que hay que enfrentarlo. Y este sistema nacional descentralizado tiene que tener un mecanismo clarísimo de articulación, entruncado en la planificación nacional, que también esté entruncado en las planificaciones de ordenamiento territorial, clara y concisa. Y necesitamos unas medidas administrativas que sean inmediatas, no esas medidas de a ver en dónde en el sistema del gobierno central puedo ubicar a las víctimas. No, necesitamos que usted llegue a este espacio. Nosotros le hemos hablado, le hemos nombrado centros de protección a la mujer, donde usted puede ir a estos centros de protección de derechos de las mujeres y usted pueda solicitar inmediatamente sus medidas de protección y que sean unas medidas que sirvan para alejar al agresor, que sirvan para precautelarle a usted, que sirvan para que le devuelvan sus documentos si le han retirado, que sean inmediatas para lo que usted emergentemente necesita y que le acompañen psicológicamente. Queremos que tengan médicas legales, médicos legales. ¿Por qué? Porque en el país casi que no tenemos. Si usted ha sido víctima de un abuso sexual en una provincia que es grande, y pongo este ejemplo, en Tungurahua estamos trabajando en una labor mancomunada con el gobierno provincial y los cantones, donde en la provincia que es la segunda de prevalencia y violencia tienes un perito y 2 jueces. Entonces necesitamos... No se dan abasto, claro. No se dan abasto. Necesitamos que haya mayor respuesta y que efectivamente en estos centros de protección de derechos
tengamos médicas legales que inmediatamente le revisen a usted y usted ya tenga el instrumento que es el certificado médico que le da facultad a una denuncia y a ir al sistema de justicia si así es el caso. Eso necesitamos. Y claro, estas cosas que solo parecerían que de lógica deberían existir y que nos llaman la atención porque, pues bendito Dios, muchas mujeres no tendremos que enfrentar en el día a día lo que implica la violencia en contra de uno, pero que se observa como sociedad lo que le puede pasar al vecino. Usted utiliza el término nuestras hermanas mujeres, pues en efecto sí, ¿no? Nuestras hermanas mujeres, el resto de ecuatorianas que están atravesando por problemas tan difíciles, más allá de su edad, más allá de su condición social o económica. Verónica, porque las niñas todo el tiempo están en una situación de vulneración. Mire que de los datos de 2014 de Fiscalía Nacional, sabíamos que en los delitos sexuales el 49% son niñas, y niñas entre los 6 y los 12 años. Impresionante. Y los horarios son entre 2 y 4 de la tarde, y el día es de lunes. Están en cuidado de alguien de nuestra confianza. Por supuesto. Y es en donde deberemos tener también nosotros estos centros, mayor norma. Y estos centros de acogida, además, en donde pueden dar cabida también. Y entiendo yo que dentro de las medidas que está contempladas en esta nueva normativa que está siendo analizada por la legislatura, se habla de dispositivos de alerta o riesgo, de patrullaje, de vigilancia policial, de estas casas de acogida, de los centros de atención especializado, de programas de inclusión social y de inclusión económica, además de salud, educación. Claro, pero esos me inquietan, y le cuento por qué. ¿Por qué? Me inquietan, nos inquietan. Cuando yo hablo por mis compañeras que nos hemos reunido para debatir esto. Porque todos estos mecanismos están en el gobierno central. Un sistema de protección a víctimas está en Fiscalía. Y es un sistema que es un sistema complejo. Si usted lo abre, no tiene la suficiente capacidad para una respuesta inmediata. Y usted está en este momento, en ese cantón, en ese lugar, saliendo tal vez viajando N horas en canoa y luego en bus para llegar a un lugar donde le protejan. Entonces, si es que este espacio está copado, no está cerca, no puede ir usted, ¿cuándo va a llegar? Claro, porque estamos pensando nosotros en realidades distintas, Quito, Guayaquil, Cuenca, Exacto, Manta, yo qué sé. exacto. Pero si hablamos de un recinto en la Amazonía ecuatoriana, hacia el sur del país, las circunstancias se vuelven mucho más complicadas. Y se puede llegar a tener políticas que puedan tener este eje transversal tan amplio como para poder ayudar a todos. Esa es nuestra inquietud. Por eso nosotros decimos las medidas administrativas deben ser súper ágiles y deben darse en la medida de la posibilidad de esa municipalidad. Principalmente ubicar a dónde resguardamos. Nosotras poníamos resguardo familiar, alejamiento del agresor, los botones de auxilio, el acompañamiento policial, por supuesto, pero son cosas que están más cercanas a su realidad, porque hasta que usted logre ingresar en uno de los programas que tiene el gobierno central hasta el territorio, yo me temo que podría haber noticias lamentables. Sí. Así es, noticias lamentables. Sí. ¿Hay acogida? ¿Cuál es el paso siguiente que ustedes van a ejercer? Vemos ahora una legislatura que podría estar trabajando en este proyecto y de aquí al segundo debate, pues pasará cierto tiempo que ya está estimado. ¿Y qué van a hacer ustedes? Vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo, es decir, estaremos en todos los espacios públicos, en todos los medios de comunicación, vamos a seguir asistiendo a la asamblea, pidiendo comisión ocasional para que nos escuchen y nos sigan escuchando, porque nos han escuchado. Pero que vayan no solo escuchando, sino incluyendo propuestas. Exactamente, porque lo que nos preocupa es que se apruebe una ley que realmente no nos responda. Cecilia, yo le voy a preguntar algo y quizás desde su realidad pues tenga una visión mucho más clara. ¿Esto le importa a la mayoría de las mujeres? Mire, esto nos está importando a la mayoría de las mujeres en tanto en cuanto ha tocado a alguna de nosotras. Nos ha sorprendido sobremanera, hay un grupo que se llama No Más Violencia, No Más Abuso, No Callamos Más. Y seguramente son mujeres como usted y como yo. Bueno, yo he vivido violencia, entonces tal vez como otras mujeres que no estaban tan conscientes de que han vivido violencia, pero por ocurrencias y por salen a la luz cada vez más casos de abuso sexual, de acoso sexual en nuestra niñez,
que se han ido repitiendo y en el momento en que se hace vocal para uno, se hace vocal para todas. Entonces, yo creo que estamos cada vez más siendo conscientes de este flagelo, algunas en mayor medida que otras, pero estamos dándonos cuenta por el mismo trato que los medios de comunicación y seguramente porque, insisto, el COIP ahora con el femicidio que es tipificado y que la violencia ya es un delito, ya no lo puede pues seguir negando. Entonces, ese no poder negar un hecho y el que alguien vaya a la cárcel por haber golpeado, haber agredido, haber abusado, que antes seguramente lo teníamos guardado en nuestro entorno familiar, comienza a cambiar las cosas. Una situación que era más bien vergonzosa, producto de un sistema en donde la culpabilidad hacía pensar que estamos motivando un hecho de violencia. Así es. Yo preguntaba, ¿a las mujeres nos importa? Porque quizás partiría de ahí, de un proceso de educación, de defender nuestros derechos, de evitar que se sigan repitiendo. Así es. Y que quizás también habrá que cambiar un poco esta concepción de pensar que esta es una lucha de mujeres contra hombres. Esta es una lucha social que implican cambios desde todo punto de vista. Y no es que todos los hombres resultan ser violentos y eso hay que destacarlo. Y más bien muchos de ellos resultaron ser excelentes compañeros para poder seguir avanzando en estas luchas. Así es, así es. Más bien yo digo que cada día somos más. Me gusta mucho el movimiento de estos hombres despiertos a las nuevas masculinidades que están construyendo otro tipo de relaciones. Los saludo, los acompaño, estamos juntos en la lucha porque efectivamente yo creo que esto es de todos. Mientras más, pues seremos no sé si nosotros mismos los testigos de estos cambios, mientras más estemos incluidos en procesos en donde se respete al ser humano por el hecho de ser humano, no por el hecho de ser hombre o de ser mujer, porque no queremos nada regalado, lo único que queremos es que nos miren como iguales. Y hacia eso esperamos que usted siga también trabajando en lo suyo, porque desde casa podemos hacer mucho con los que vendrán. A educarlos como iguales y a evitar que la violencia sea parte de nuestro día a día, porque esa exigencia sí nos la podemos hacer. Nosotros tampoco ser violentos para que pueda haber un poco más de conciencia de lo que implica la violencia. Lo lamentable es que a veces no dimensionamos lo que implica la violencia. Sí, seguramente todavía estamos en ese proceso de despertar, a mirar qué es lo que está implicando. Yo soy positiva en el sentido de, y yo lo digo porque lo veo en mi familia, en nuestras nuevas generaciones, en cómo estos jóvenes, niños jóvenes, están concibiendo las relaciones humanas, las relaciones sociales, los derechos humanos con absoluto respeto. Entonces, me mantengo positiva. Sé que hoy por hoy todavía es difícil para nosotras cambiar estas estructuras sociales en las que hemos venido batallando, pero también me encanta ver las nuevas generaciones y cómo ellos y ellas nos enseñan a ser consecuentes como seres humanos con el otro, con la otra, con la naturaleza, con los animales, con el mundo. Vamos a exigir entonces de la Asamblea un poco más de inclusión. Vamos a exigir de la Asamblea una verdadera inclusión, una propuesta de ley que realmente responda al flagelo que es la violencia contra las mujeres y las niñas, que no podemos seguir permitiendo que ni una vida más se pierda en este proceso y que sí, es verdad, una norma no cambia una estructura social, definitivamente es cierto, pero sí ayuda a que haya otra conciencia y que se generen los mecanismos para que los actores en territorio, en conjunto, con otras instituciones, con la sociedad civil, con las familias, con la sociedad, podamos ir cambiando lo que ha sido hasta ahora esa relación entre hombres y mujeres que desafortunadamente está tomando la vida, los cuerpos, las mentes de nuestras hermanas, mujeres y niñas. Ojalá lleguemos a un punto en donde las noticias no tengan que transmitir la muerte de alguien más a causa del hecho de ser mujer. La violencia debe ser erradicada. Ojalá y nosotros logremos que a través de este espacio usted medite un poco, lo hable en familia, lo analicen, escuchen qué es lo que piensan.
Esta no es una lucha de mujeres, esta es una lucha social y hacia eso debemos propender. Yo quiero agradecer y mucho a nuestra invitada del día de hoy, lo decíamos, ella es máster y politóloga en temas de esta naturaleza, Cecilia Mena, de Acción Ciudadana por la Democracia y el Desarrollo, parte de la Coalición Nacional de Mujeres, quien nos ha acompañado el día de hoy en Justicia en Democracia. Gracias, Muchísimas Cecilia. gracias, Verónica. Un gusto. Hasta el próximo día jueves a esta misma hora, a partir de las 12 en el mediodía, por estos tus canales, háganos llegar cualquier tipo de sugerencia. Estamos siempre a su orden.